Buenas, mi nombre es Mauro Joel Bustamante. Hoy vengo a explicarles el tema de sistemas de gestión de bases de datos geográficas y espaciales. Base de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrarla y utilizarla fácilmente. Características. Entre las principales características de la base de datos podemos mencionar la independencia lógica y física de los datos, la redundancia mínima, el acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, la integridad de los datos, ya que estos no se llegan a perder ya que se mantienen en el sistema, las consultas complejas optimizadas, la seguridad de acceso y auditoría, los respaldos y recuperación de ellos, de los datos, el acceso a través de lenguajes de programaciones estándar. Sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos o SGBD es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto. Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de usuarios a los datos y para recuperar la información si el sistema se corrompe. Permiten presentar la información de la base de datos en varios formatos. La mayoría incluyen un generador de informes. También pueden incluir un módulo gráfico que permite presentar la información con gráficos y tablas. En esta imagen les vengo a mostrar el funcionamiento de lo que es un sistema de gestión de base de datos y algunos lenguajes. En este caso tenemos el SQL Server, Oracle, el PostgreSQL, sistema de gestión de base de datos. En esta imagen le mostramos un ejemplo, por ejemplo de la tabla estudiante, de cómo que se crean en la base de datos al guardarla. Primero creamos el ID de estudiante como llave primaria y después tenemos lo que es el nombre, el apellido y demás datos del estudiante guardados como atributos. Estas bases de datos se pueden crear mediante programas como el SQL Server, Oracle, Postgre y el MySQL, entre otros. Base de datos geográfica. Una base de datos geográfica o BDG es un conjunto de datos geográficos organizados de tal manera que permiten la realización, el análisis y la gestión del territorio dentro de aplicaciones de sistemas de información geográfica o SIG. Además, una base de datos geográfica se utiliza soporte para la implantación de servicios geográficos relacionados con la infraestructura de datos espaciales o IDE, y su contenido es la base fundamental en los procesos de producción cartográficos. La espina dorsal de una base de datos geográfica es el modelo de datos, que consiste en la formación conceptual, descripción de las entidades geográficas del mundo real con el objeto de realizar una abstracción que permite satisfacer unas necesidades de información. La implementación del modelo debe de facilitar la explotación y optimizar el almacenamiento para conseguir el mejor rendimiento en las consultas. Sistemas de información geográfica. Entre esto tenemos una base de datos computarizada que contiene la información espacial. Esta tecnología informática consta de tecnologías informáticas para gestionar y analizar la información espacial. Usa un conjunto de herramientas para reunir, introducir en el ordenador, almacenarlo, recuperar, transformar y cartografiar los datos espaciales sobre el mundo real para un conjunto particular de objetos. Las funciones de un sistema de información geográfica: incorpora la información, gestiona la información, hace un análisis de la información e interrelaciona con el usuario.
Conclusión. El sistema de gestión de bases de datos geográficas espaciales es un almacenamiento de datos de un sistema de información geográfica de datos, como podemos ver en la imagen, donde tenemos datos de las calles, de los edificios y la vegetación, que todas juntas forman una base de datos geográfica espacial. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Sistema de gestión de base de datos. En esta imagen le mostramos un ejemplo, por ejemplo la tabla estudiante, de cómo que se crean en la base de datos al guardarla. Primero creamos el ID de estudiante como llave primaria, y después tenemos lo que es el nombre, el apellido y demás datos del estudiante.